Listo, entonces una vez que creamos la encuesta, necesitamos comenzar a crear las preguntas, pero antes de eso tenemos que crear por lo menos un grupo. Digo por lo menos porque uno puede crear muchos grupos para agrupar, perdona la redundancia, pero para agrupar preguntas, es decir, datos personales, datos laborales, datos familiares, o sea, cosas que se asocien, y eso nos funciona a nosotros cuando trabajamos con muchas encuestas porque preguntas similares nos sirven para diferentes encuestas. Yo, por ejemplo, voy a crearme acá un grupo de datos personales. No quiere decir que sea obligatorio. Recuerden que solamente van a preguntar lo que se va a analizar. Es decir, que no pregunten nada que no necesiten. En este caso, entonces voy a poner datos personales, pero si ustedes quieren crear solo un grupo, está perfecto. Aquí podrían poner una descripción de ese grupo, no lo voy a poner en este momento, pero esta descripción es más para mí como desarrollador de encuestas, porque después yo puedo volver a ver para qué creé ese grupo y lo puedo exportar e importar en una nueva encuesta sin tener que volver a crear todas las preguntas. Es más en ese sentido que se crean los grupos. Acá le doy guardar y cerrar y ya tengo entonces mi sección o mi grupo. Y ahora sí voy a empezar a añadir preguntas. Entonces fíjense que se van abriendo los diferentes grupitos a medida que voy haciendo clic. Me va permitiendo entonces encuesta, grupo, y ahora sí me permite empezar a añadir las preguntas. Yo en Edmodo les subí un enlace donde se muestran desde el tutorial directo de Lime Survey, muestra exactamente los tipos de preguntas que existen y cómo se utilizarían. Sin embargo, pues acá voy a dar unos ejemplos eh, básicos para que puedan ver. Entonces, el código es importante, siempre empezar con una letra. ¿Yo qué es lo que hago? De acuerdo al nombre del grupo que le di y al que pertenece, entonces le pongo las letras. Como era datos personales, entonces le pongo DP01. Y aquí iría la pregunta, se hace pregunta a pregunta, no puedo poner las 10 o 15 preguntas de una vez, tiene que ser una a una. Entonces voy a preguntar, por ejemplo, el nombre. Recuerden que esto no es necesario, solamente un ejemplo. Puedo darle formato si quiero, insertar imágenes, insertar videos, animaciones desde YouTube, lo que yo quiera hacerle. Sin embargo, pues lo voy a hacer lo más sencillo para que ustedes me entiendan y para que sea más fácil desarrollar la encuesta. Aquí entonces en ayuda, si la pregunta es un poco ambigua o si necesita algún tipo de explicación, aquí es donde la podría poner. Entonces, por ejemplo, nombres completos como aparecen en la cédula, eso lo podría poner acá como ayuda. Si la pregunta no necesita ningún tipo de explicación, sencillamente le doy guardar y cerrar. Ah, bueno, acá hay una cosa, perdón. Importantísimo el tipo de pregunta. Acá es donde aparecen todos los tipos de preguntas que existen dentro de la aplicación, y acá les va mostrando en la parte izquierda, si se dan cuenta, les va mostrando algunos ejemplos de cómo sería esa pregunta. Las que más utilizamos pues son, por ejemplo, para preguntas como esta se utiliza texto libre línea. Cuando necesitamos un por qué, para qué, cómo, ese tipo de preguntas serían de explicación y serían de tipo texto libre párrafo. Opción múltiple me permite seleccionar varias respuestas al mismo tiempo. Y hay otra que se llama, por aquí arribita está, ya les voy a mostrar. Están las listas y está el elegir de 1 a 5. Estas listas son de selección múltiple pero con única respuesta, mientras que la que está abajo de opción múltiple es opción múltiple con múltiple respuesta. Están las matrices, que serían las de, por ejemplo, de 1 a 10, seleccione donde 1 es muy malo y 5 es excelente o 10 es excelente. La calidad del servicio en las siguientes áreas. Entonces, por ejemplo, acá diría sala de sistemas, biblioteca, restaurante,
cafetería, bueno, las diferentes opciones que ustedes les quieran dar, y en la parte superior iría la escala de medición. Si lo van a hacer de 1 a 5, de 1 a 10, excelente, bueno, malo, como sea, esas serían las matrices. También tenemos pues obviamente la de sí o no, que sería la más sencilla. Tenemos, bueno, ecuaciones, ¿no? Entrada numérica nos permite solicitar únicamente un dato de tipo numérico, es decir, que si van a intentar ingresar cualquier otro tipo de dato, no los va a dejar. Acá pues varias entradas múltiples, fecha y tiempo me pone una barrita de fecha. Género me deja únicamente femenino, masculino. Mostrar texto no lo vamos a trabajar. Ranking me permite organizar, digamos, por gustos o por preferencias, cuál le gusta más, desde el que más le gusta al que menos le gusta, por ejemplo. Selección de idioma, acá no es que esta selección de idioma sea para cambiar el idioma en la encuesta, sino para decirle, por ejemplo, cuál es su lengua nativa. Entonces ya ellos seleccionarán de un listado cuál es la que corresponde. Entonces español, Colombia, por ejemplo. Acá les permite subir archivos si lo necesitan. Y básicamente estas son las que más utilizamos. Vamos a hacer acá algunas y ya les muestro cómo se vería. Texto libre línea. Acá en sección pues corresponde la única sección que tengo, pero si yo tuviera varias secciones acá me permitiría también seleccionar a cuál corresponde. En obligatorio, si yo lo dejo desactivado, quiere decir que aun cuando la persona no responde esa pregunta va a poder continuar y va a poder enviar la encuesta. Esto depende de lo que nosotros necesitemos. La pregunta obligatoria es un arma de doble filo, porque sí, la idea es que nos contesten todo y obviamente uno quisiera poner todo obligatorio, pero hay momentos en que la persona no puede contestar con las opciones que le dimos y ahí se quedaría sin responder y ya no podría continuar con la encuesta. Ya depende obviamente de lo que necesiten. Si hay preguntas que son obligatorias, que necesitan sí o sí para el análisis, pues pónganle obligatoria que activada. Esto lo van a dejar como está, la validación la van a dejar como está, y posición pues al final o al principio, dependiendo de donde ustedes quieren que quede. Listo. Guardo y cierro. Y aquí ya puedo ver una previsualización de mi encuesta. Entonces voy a hacer clic acá y me va a mostrar en la pantalla con la encuesta como está hasta este momento. Entonces está el nombre de la encuesta, está la introducción y a quién va dirigido, la bienvenida, y me sale el mensajito de hay tantas preguntas en esta encuesta. Y acá me sale nombre, es decir que ya la persona puede acá escribir y enviar la encuesta. En ese momento dice, esta encuesta no ha sido activada, no podrá guardar sus respuestas porque sencillamente no la hemos activado, o sea, es todavía una prueba. Hasta que no se termine de editar toda la encuesta no se debería activar. Puedo cerrar acá y continúo agregando preguntas. Entonces voy a agregar una nueva pregunta. Si deseo crear un nuevo grupo, también puedo crear otro grupo. Acá me aparece añadir grupo o me permite ir añadiendo preguntas a cada uno de los grupos. Acá voy a utilizar para edad. Ya les decía que no nos interesa saber exactamente la edad de la persona, sino los rangos de edades. Entonces acá le voy a poner, en código le voy a poner datos personales 02, porque ya tenemos la 01. Si yo le diera acá 01 cuando grabe, me va a decir que esta pregunta ya existe y no me deja pasar, entonces 02. Y aquí sí voy a poner la pregunta que sería edad. Acá entonces en tipo de pregunta voy a seleccionar lista desplegable. ¿Cuándo se utiliza lista desplegable y cuándo se utilizaría lista radio? Las dos tienen el mismo funcionamiento, que es solamente permitirme escoger una de las opciones. La diferencia es que en la lista desplegable normalmente se ponen los datos que son fáciles de escoger. O sea, digamos, si yo le pregunto la edad a la persona, no tiene que leerse todas las opciones porque ya sabe qué edad tiene y en qué rango se encuentra. Pero si yo pregunto cosas ya de conocimiento, de otro tipo de preguntas, digamos que ya
tendría que ponerlos, como darle todas las opciones para que pueda pensar y pueda elegir en la respuesta correspondiente. En ese nos iríamos por lista rayo. Entonces en este caso me voy a ir por lista desplegable y voy a seleccionar acá, les voy a mostrar una cosa, en qué datos existe, y acá siempre que yo utilice opción múltiple, ya sea de única respuesta o de múltiple respuesta, siempre voy a habilitar esta opción de otro, siempre, para que si algo se me olvidó a mí, si no pude tener en cuenta todas las variables, la persona sí la tiene en cuenta, entonces pueda darnos esa respuesta correcta. Obligatoria sigue siendo lo mismo, si quiero o no quiero que sea obligatoria. Guardar y cerrar. Y fíjense que hasta el momento creamos la pregunta, pero no le hemos dado las opciones, o sea que en este momento realmente la pregunta no tiene opciones. Para eso tenemos que agregarla. Fíjense que por aquí me dice advertencia, debe añadir opciones de respuesta a esta pregunta. Voy a hacer clic ahí y él me va a abrir acá las opciones. Entonces aquí es donde voy a poner las opciones del rango de edad. Entonces la voy a poner de 12 a 15, no sé, cualquier cosa. Y voy haciendo clic en el más y voy añadiendo. Entonces de 16 a 21. 22 a 25, por ejemplo. Y voy a dejarla así nomás. Guardo y cierro. Y ya tengo la pregunta con estas opciones. Entonces voy a hacer clic nuevamente en previsualizar encuesta. Y ya tengo el nombre y tengo la edad. Entonces el mismo programa me saca una ayuda que sería seleccione una de las siguientes opciones. Esa sería la ayuda de la pregunta, o sea, el funcionamiento de la pregunta, pero si la pregunta necesita alguna explicación, de pronto un término que es muy claro o algo así, podríamos ponerlo dentro de la ayuda. Acá entonces voy a hacer clic en por favor escoja y fíjense que ya me salen las opciones, cualquiera de las que yo quiera, o si ninguna de esas aplica, entonces le doy otro y me da la opción de cuál. Entonces 30 y listo. Ahí ya me queda configurada mi encuesta. Ese sería el segundo tipo de pregunta. Voy a irme con una de sí o no. Las preguntas de sí o no, pues obviamente el estilo sería este de sí no. Pero las preguntas de por qué tendrían que ir en una pregunta nueva y deberían ser de tipo texto libre párrafo que va después de la pregunta de sí o no, por ejemplo. Entonces acá voy a ir a datos personales 03. Tiene hijos, por ejemplo. Ay. Ahora se me metió acá el iniciador. Listo. ¿Tiene hijos? Y acá el tipo de pregunta sería de sí o no. Sección sigue siendo la misma, lo voy a dejar sin obligatoriedad por ahora. Guardo y cierro. Acá entonces ya tengo esa pregunta, le doy previsualizar encuesta. Y acá ya me va a aparecer nombre, edad y me aparece si tiene hijos, sí o no. Y en el caso de cuántos, por ejemplo, entonces sería una nueva pregunta. Vuelvo a hacer clic acá abajo en nueva pregunta y selecciono la opción de P04 y aquí iría cuántos. Fíjense que no estoy poniendo, si usted respondió en la pregunta anterior que sí, por favor diga cuántos. No, la misma aplicación nos va a bloquear este tipo de preguntas cuando ellos respondan no. Si dicen que no tiene hijos, pues obviamente no le va a preguntar cuántos tiene, pero eso lo hace la misma plataforma, así que no hay que ponerle ningún mensaje extraño, o sea, solamente cuántos, como si asumiéramos que respondieron que sí. Acá entonces este sería, por ejemplo, entrada numérica, porque solamente necesito que me ingresen el número de niños, no necesito nada más.
Listo, guardar y cerrar. Y ya tengo mi siguiente pregunta. Así sucesivamente. La idea es que vayamos trabajando las diferentes opciones, obviamente dependiendo del tipo de pregunta que se está desarrollando. La última pregunta que les voy a mostrar es la de matriz. Esta de matriz voy a seleccionar acá. De matrices hay varias, pero la que a mí me parece más interesante es matriz de doble eje, porque puedo configurar tanto las columnas como las filas en cuanto a las escalas. Si ustedes van a trabajar con escala de 1 al 5, lo más fácil es esta, o de 1 al 10, o sea que ya viene predeterminada, y lo único que yo hago es dar las opciones. Les voy a poner TP05. Acá por ejemplo cambié un poco el esquema de la pregunta, así que voy a dejarlo una matriz de doble eje, sino lo voy a poner una matriz de 1 a 5. Acá entonces ya defino la matriz, le doy guardar y cerrar, y al igual que en las preguntas que me salían de opción múltiple, acá me va a decir que debo añadir las subpreguntas a esa pregunta principal, así que aquí es donde yo pondría los elementos que voy a evaluar. Entonces cafetería, por ejemplo, centro de documentación, voy agregando los que necesito, almacén, bueno, y así sucesivamente. Entonces acá le doy guardar y cerrar, y lo que me permite hacer esta pregunta básicamente es preguntar muchas cosas de una vez, para no tener que pasar uno a uno, que también podría ser una opción, ir preguntando una por una. Acá entonces previsualizar encuesta, me va mostrando los resultados. Digamos en tiene hijos, acá ya me aparece cuántos, y fíjense que acá me dice solo se pueden introducir números en este campo porque lo tomamos como un campo numérico. Y acá ya me sale la de la matriz, así que cafetería, ¿cómo la calificaría? Donde 1 es muy mal y 5 es excelente. Entonces ya acá cada uno define según su experiencia o como sea que le estén preguntando a ese muchacho. Y estas serían las matrices. Estas son las preguntas generales que utilizamos. Ya cualquier duda pues la estaremos resolviendo en clase.